Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a este tercer día de nuestro Congreso Uruguayo de Pediatría. Y en el día de hoy va a ser una jornada muy especial porque está dedicada a la presentación de los trabajos libres. Así que invitamos a todos a que los escuchen. Realmente estamos muy contentos tanto por el número de trabajos como por la calidad de los mismos. Así que los dejamos ya para empezar con todas las sesiones de trabajos libres que tenemos hoy. Muchas gracias. Buenos días, arrancamos con el primer trabajo que se titula Neumonias neumocóxicas en niños hospitalizados en un centro de referencia, cuyos autores son Karina Machado, Federica Badía, María Inés Mota, Claudia Gutiérrez, Gabriela Algorta y María Catalina Pires. No es este el que está. No, tampoco. Ahí está. Bueno, buen día para todos. Es un gusto poder transmitirles nuestro trabajo. El objetivo de este trabajo fue describir las características de niños que requirieron hospitalización en el Centro Hospitalario Pereira Rosell durante el año 2010 al año 2020 por una neumonía aguda, comunitaria, en la cual se identificó por cultivo de líquido pleural o de hemocultivo Streptococcus pneumoniae. Este trabajo es muy importante, dado que, como todos sabemos, esta es la era post-vacuna, ya que en nuestro país incorporó la vacuna neumocóxica conjugada 7-valente en el 2008 y la conjugada 13-valente en el 2010. Este es un estudio descriptivo, retrospectivo, donde los autores formamos parte del grupo que hace la vigilancia de esta enfermedad y año a año se vigilan los casos y se revisan las historias clínicas. Estas son en esta tabla que se ve el 2020, que es el año tan interesante en la última fila, pero esta tabla lo que muestra es, no tengo señalador, ¿no? Pero no acá. En la primera columna aparece el año de estudio, en la segunda columna de izquierda a derecha aparecen los egresos hospitalarios, en la tercera columna, que no se ve el señalador acá, aparecen el número anual de neumonía aguda comunitaria, en la otra la tasa de hospitalización por neumonía por 10.000 egresos, luego los números de neumonía neumocóxica y finalmente lo que ha sido la neumonía neumocóxica sobre el total de neumonías en el año. Como ustedes ven, son números muy variables, la tasa de hospitalización por neumonía cambia año a año y destacar que en el 2020 egresaron disminuyó el número de neumonias, disminuyó el número de egresos primero, disminuyó el número de neumonias y la tasa de egresos por neumonía cayó en casi 80%, que es lo que además ha sido comunicado por otros autores internacionales. Y no tuvimos ninguna neumonía neumocóxica en ese año. Después, en la parte derecha de la diapositiva, ven la distribución de todos los casos de los 11 años por mes. Como ustedes ven, el franco predominio de los meses fríos. Esto además, junto con lo anterior que dije, es que las infecciones virales, como nosotros sabemos, son un predisponente de las infecciones neumocóxicas. Los datos epidemiológicos de los pacientes, a destacar que la mediana de edad fue 24 meses, o sea que la neumonía aguda comunitaria es una enfermedad de niños pequeños, la mitad de los niños tenían menos de 2 años, todos previamente sanos. A destacar, la única enfermedad es el asma, no hubo ninguna enfermedad con compromiso inmunitario y el certificado esquema de vacunación, solamente un 70% lo tenían vigentes, o sea que esto nos interpela a todo el personal de salud de que realmente tenemos las vacunas y los niños y tenemos esta proporción, que además estos números son mucho menores al total de la población, que como sabemos es por encima del 90% en nuestro país.
Acá con respecto, bueno, quedó todo desfasado. Las características evolutivas, simplemente destacar que es un grupo de niños con una morbilidad importante. Fíjense, casi 70% presentó insuficiencia respiratoria, casi la mitad requirió ingreso a terapia intensiva, casi un cuarto requirió asistencia ventilatoria mecánica. La duración de la hospitalización tuvo una mediana de 15 días, o sea que realmente esto impacta, y de esto fallecieron 4 pacientes, que es casi un 4%, o sea que realmente es una morbimortalidad. Esta enfermedad, por más que son pocos los números cuando comparamos con el total, la carga de morbimortalidad es importante. En esta torta son los serotipos, en azul, que es el más prevalente, es el serotipo 3, y el que le sigue en naranja es el serotipo 1. En la gráfica de abajo lo que quisimos mostrar fue la distribución de los serotipos. En azul son los no vacunales, en naranja o rojo son los de la vacuna neumocóxica 7 valente, y los amarillos son los que agrega la 13 valente. Obviamente tenemos números pequeños, pero como vemos hay de los 3 grupos en todos los años, sobre todo los adicionales de la 13 valente, y esto representado por el serotipo 3. Otra cosa importante, que en 26 niños de todos estos se diagnosticó falla vacunal. 17 correspondieron al serotipo 3, 4 al serotipo 1 y 3 al serotipo 14. En esta tabla lo que hicimos fue comparar las características de los niños con serotipo 3 frente a los otros serotipos. Omití decir que de estos 107 niños, 105 hay serotipificados. Y de esta tabla a destacar lo que está en negrita, ¿no? Los niños con serotipo 3 son más chicos de edad y además tienen más complicaciones. Fíjense, mayor número de neumonía necrotizante con una diferencia significativa, mayor proporción de empiema con una diferencia significativa. Abajo quedó mayor fallecimiento, que no salió en la diapositiva. Entonces, las conclusiones: la neumonía aguda comunitaria neumocóxica fue un problema prevalente en los niños que requirieron hospitalización en los últimos años. La mayoría son niños pequeños y sanos, presentaron una importante morbilidad. El serotipo 3 fue el más prevalente y sigue siendo un problema en esta patología. Se asoció a mayor morbilidad y mayor fallecimiento. 1/3 de los casos fueron causados por serotipos no vacunales, pero no se documentó un aumento de los serotipos vacunales como ha sucedido en otros países por el fenómeno que se llama de reemplazo, y el 24% de los niños tuvo falla vacunal, la mayoría de ellos con serotipo 3, que es un problema persistente. Gracias. Muchas gracias, Karina. La verdad que es un trabajo sumamente importante por lograr hacer la serotipificación, y además que nos deja muchas enseñanzas, y sobre todo algo muy importante que dijiste en cuanto a la población más afectada con complicaciones, o sea que son las que tenemos que realmente mirar más de cerca, y también al tema de la inmunización en un país que tenemos un esquema de vacunación que es sumamente completo, o sea que habrá que pensar también qué se puede hacer al respecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora seguimos con un trabajo que va a presentar la doctora María José Rodríguez Cabalgante: características clínicas epidemiológicas de pacientes pediátricos testados para COVID-19 en un servicio de emergencia pediátrica del interior del país. Coautores de este trabajo son Rosana Lecchini, Magdalena Viacaba, Lucía Goicochea, Mauricio Musé, Andrea Palumbo, Natalia Rodríguez Ferreira Pintos, del Hospital de Salto. Adelante. Bueno, buenos días. Como ya dijimos, el título del trabajo, un poquito para
destacar algo de la importancia del tema. Bueno, todos sabemos, ¿verdad?, que desde que en diciembre del 2019 fue notificado el primer caso de infección por SARS-CoV-2 en Wuhan, China, el virus se esparció rápidamente por toda la Tierra. La OMS lo declara emergencia sanitaria internacional en enero del 2020 y Uruguay el 13 de marzo del 2020. Como vemos ahí en esas grafiquitas que son tomadas de la aplicación de Coronavirus UI avalado por el Ministerio, vemos que nuestro país durante el 2020 logra un adecuado control de la pandemia, pero a fines de noviembre del 2020, inicio del 2021, se dispara, ¿verdad?, la curva de casos activos, como se ve pasando de menos de 1.000 casos en noviembre del 2020 a 31.302 casos en abril. En nuestro departamento no fue ajeno a esta realidad. Como vemos ahí, presentábamos un índice de Harvard en abril, mayo de 197, siendo el índice más alto del país. Y bueno, esto fue lo que nos llevó un poco a ir a ver qué pasaba, y aparte teniendo la emergencia pediátrica en el subsector público que nos permitió como centralizar los pacientes. El objetivo fue describir las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes pediátricos testados para COVID-19 durante los meses de mayor transmisibilidad de SARS-CoV-2 en nuestra ciudad, en la emergencia pediátrica del subsector público. Y nos definimos como objetivos específicos describir la prevalencia de pacientes asintomáticos y sintomáticos, describir las circunstancias de contagio en los casos positivos, si había contagio intrafamiliar o no, versus centro educativo, porque bueno, después se suspendieron las clases, o sea que eso no lo pudimos testar mucho, y evaluar la mortalidad y prevalencia de CIMC, que estaba notificado, ¿verdad?, en otros países que en los meses de mayor transmisibilidad del virus aparecían en pacientes pediátricos síndrome inflamatorio multisistémico relacionado a COVID. Fue un estudio de cohortes, descriptivo, transversal, se realizó mediante entrevista telefónica, previo consentimiento informado, que se le decía a los papás por teléfono, ¿verdad? Se incluyeron todos aquellos niños menores de 15 años testados en la emergencia, durante el periodo 1 de marzo a 1 de junio de 2021, y se excluyeron aquellos en quienes no logramos el contacto telefónico o aquellos que una vez contactados no consintieron participar en el estudio. Se elaboró una planilla de recolección de datos, con características, con las variables clínicas, epidemiológicas, ¿verdad? Y para analizar los resultados, la muestra la dividimos en dos grupos, en los casos que definimos como confirmados mediante un test rápido antigénico positivo o una PCR positiva, y en casos no confirmados, que fueron aquellos casos en quienes el test rápido o la PCR fue negativa. Las variables cualitativas son mostradas en frecuencias absolutas y relativas, y las cuantitativas mediante medida de tendencia central con su medida de dispersión, media y desvío o rango. Y la comparación de las variables, las cuantitativas, se hizo utilizando el test de T, estableciendo como significativo una P menor a 0,05. Bueno, se incluyeron 130 pacientes estudiados en ese periodo, ¿verdad?, de los cuales 47 fueron confirmados y 83 no confirmados. En cuanto a la media de edad, que fue significativa la diferencia, eran niños, como está reportado, eran niños escolares, niños grandes, ¿verdad?, eso está en meses, más o menos 5 años versus 4 años, pero lo que nos llamó la atención fue el modo que en los pacientes confirmados eran adolescentes, ¿verdad?, 12 años, 11 años, que fue la edad que más se repetía. En cuanto a la distribución por sexo, no hubo diferencias estadísticamente significativas, pero sí un predominio en los casos confirmados en el sexo masculino y en los no confirmados en el sexo femenino. En cuanto al estado, si eran sintomáticos o asintomáticos, predominó lo sintomático, el 60% de los pacientes fueron sintomáticos, y dentro de esos pacientes sintomáticos, acá comparamos los casos, en la cuarta gráfica acá abajo se ve los casos confirmados con los no confirmados, donde vemos que la fiebre, si bien estuvo presente en ambos grupos, fue el principal síntoma presente en los casos confirmados, mientras que los síntomas respiratorios estuvieron más presentes en los casos no confirmados. O sea, el test acá, como decía ayer la doctora Estela Gutiérrez en una charla, el test ahora antigénico es como el test PAC, lo hacemos, ¿no?, en todos los pacientes con síntomas respiratorios y para ver dónde estamos parados, y eso nos permitió ver que se hicieron muchos test por sospecha clínica que después resultaron no ser positivos, obviamente, y también nos permitió identificar algunos casos asintomáticos que por protocolo de internación se le realizaba el test rápido, y eso que también queremos destacar como importante, que nos permitió ver eso, ¿verdad?, que en pacientes asintomáticos y sin nexo epidemiológico
eran positivos, que de no haber realizado el test hubiese sido una importante diseminación intrahospitalaria con infección intrahospitalaria. Bueno, siguiendo con los resultados, tenían contactos, ahí no pasa, ahí. Contacto y noción de contacto epidemiológico, el 50%, lo que muestra la pérdida, ¿verdad?, de esa trazabilidad inicial que había, que notábamos que todos siempre teníamos el nexo epidemiológico. En este punto de la pandemia, solo la mitad de los casos tenían noción de contacto y el 90% de esos que tenían contacto eran contactos intrafamiliares. ¿Tá? Acá tenemos que destacar que en ese momento en Salto siguieron suspendidas las clases, por lo tanto no pudimos evaluar el tema del centro educativo, como lo habíamos planteado al inicio. En los casos confirmados, como dijimos, predominó la fiebre, el 55% de los casos, seguido por síntomas respiratorios. También vimos un importante 27%, casi un tercio de los casos tenían síntomas digestivos asociados o solos con la fiebre. Y síntomas neurológicos, en realidad tuvimos 2 convulsiones febriles simples en niños previamente sanos, sin antecedentes, que cuando se realizó el test fueron positivos para SARS-CoV-2. ¿tá? En cuanto al requerimiento de internación, fueron pacientes que cursaron su enfermedad ambulatoria, o sea, la mayoría no requirió internación, 19, una frecuencia de 0,19 requirió internación, contra 0,41 de los no confirmados que sí requerían internación. En cuanto al motivo de realización del test de antígeno, como ya habíamos dicho previamente, la sospecha clínica fue lo que predominó en los casos confirmados, seguida por estudio de contactos y por protocolo de internación, 4 casos, que fue lo que dijimos que permitió detectar que estaban asintomáticos y sin noción de contacto epidemiológico. Y los no confirmados predominó el protocolo de internación. ¿tá? Bueno, como conclusiones, la realización del test de antígeno es un método seguro para detección de la enfermedad en pacientes sintomáticos y su realización por protocolo para internación nos permitió detectar casos asintomáticos. La infección por COVID predominó en niños en edad escolar y sexo masculino. En los casos sintomáticos predominó la fiebre asociada a síntomas respiratorios y o digestivos. La noción de contacto estuvo presente en la mitad de los casos, poniendo en evidencia la pérdida del nexo epidemiológico y siendo intrafamiliar en el 90% de los casos. El CIMC presentó una prevalencia de 2,2 en esta muestra, solo hubo un caso de CIMC que ya fue presentado, y es una enfermedad con buena evolución en la edad pediátrica, no constatándose mortalidad en la muestra analizada, incluso en las formas severas y en pacientes inmunosuprimidos. Muchas gracias. Bueno, María José, felicitarlos por el trabajo, en realidad destacar la importancia de la vigilancia epidemiológica, de conocer lo que pasa en cada departamento, que ha ido cambiando y ha sido diferente también con las tasas de vacunación. Ustedes cuando hacían el nexo epidemiológico lo testaban que a los 5 días, a los 7 días, ¿cuándo Sí, era? en la semana. A la semana, sí. Ahí está. Bien, y después destacar también lo que los datos que ustedes obtuvieron son los que dice la bibliografía, ¿no? Sí. O sea, la mayor predominancia a nivel de la escolaridad adolescente y de la importancia del test antigénico. Sí. Muy bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Continuamos con vigilancia de infecciones respiratorias agudas graves y el impacto de la pandemia de COVID-19. Análisis de casos en un hospital de referencia en el periodo 1 de enero del 2017 al 3 de junio del 2021. Lo presenta la doctora Mónica Pujadas y los coautores son Marisol Viera, Marta Pacaluc, Rosmarí Alba, Juan Kenny Pujadas, Álvaro Galeana, María Catalina Pírez, Laura García, Alison Mosquera, Mariela Alamila y Gabriela Algorta. Buenos días, en este caso traemos este trabajo desde el Comité de Infecciones del Hospital Pediátrico del Centro Hospitalario Pereira Rosell. Como ustedes saben, las infecciones respiratorias agudas graves son una causa importante de mortalidad en los menores de 2 años, sobre todo,
y que habitualmente en países con clima templado, como es la situación para el nuestro, circulan virus inicial respiratorio, adenovirus, también influenza, para influenza, entre otros. En el Uruguay se realiza la vigilancia de la infección respiratoria aguda grave en forma universal desde el año 2012, bajo estrategia de lo que es la vigilancia Centinela, y nuestro hospital, el Hospital Pereira Rosell, es uno de los centros designados para esa vigilancia. Desde el inicio de la pandemia, como todos sabemos, de la pandemia por COVID-19, se incluyó en la vigilancia a SARS-CoV-2 también como manera de conocer cuál es la situación de la circulación y de la presencia en las infecciones también respiratorias agudas graves. Entonces, el objetivo de nuestro trabajo fue describir los resultados de esa vigilancia centinela de virus respiratorios en niños hospitalizados por infección respiratoria aguda grave en el periodo del 1 de enero al 2017 al 3 de junio del 2021 y comparar la situación antes y durante la pandemia de SARS-CoV-2 COVID-19. Llevamos a cabo un estudio descriptivo, retrospectivo. La población que se consideró son todos los casos de infección respiratoria aguda grave del periodo considerado. Para que sepamos cómo se realiza esa vigilancia, el Comité de Infecciones recaba a través de la vigilancia activa diariamente con un registro especial cuántos casos ingresan y se supervisan la toma de muestras, ya sea por aspirado o hisopado nasofaríngeo según corresponda, y el envío al Departamento de Laboratorios del Ministerio de Salud Pública, donde se realiza el estudio de esas muestras. Y se ingresan los datos al Sistema Nacional de Vigilancia y se comunican los resultados. Como operacionalización de la variable IRAG, se considera IRAG a todo niño con una infección respiratoria aguda, historia de fiebre o fiebre medida igual o mayor a 38 grados, asociado a tos, con inicio en los 5 días precedentes, que se hospitalice. Ese es el concepto de infección respiratoria aguda grave. El análisis estadístico se llevó a cabo mediante medidas de resumen y pruebas de significancia y como consideraciones éticas se garantizó el anonimato en todo el proceso de análisis y comunicación. ¿Cuáles son nuestros resultados? Como ustedes pueden ver allí, el total de casos incluidos en este periodo fue de 2.358 niños con infección respiratoria aguda grave. Un leve predominio en varones, un 55%, y la mediana de edad correspondió a 11 meses, como habitualmente se describe, que predomina, como decíamos, en los niños menores de 2 años, ¿verdad? La distribución según un gran rango etario, ustedes lo pueden ver ahí. Dentro, a su vez, de los que predominaron están los de menores de 6 meses, los después de 6 a 11 meses, hay un pico también ahí a los 2 y 4 años, y tuvimos a todas las edades también registro de infecciones respiratorias agudas graves. De este número de niños considerados, 614, que fueron el 26%, requirieron ingreso a unidades de cuidados intensivos en todo el periodo. Y cuando comparamos el periodo, digamos, previo a la pandemia con el periodo pandémico, fue claramente inferior. El periodo, los ingresos a CTI fueron mucho menos en el periodo de 2020-2021, o sea, intrapandémico. El promedio de ingresos desde el 2017 al 2019 fue de 506 por año, y en cambio en el año entre el 2020 y 2021, 65,5, siendo una reducción de ingresos a CTI entre los dos periodos de 87%, como pueden apreciarse allí en la gráfica que ven. En cuanto a la distribución según semana epidemiológica y año, ustedes pueden apreciar allí, sobre todo en lo que es el color azul celeste, tienen el año 2020, que se diferencia claramente de lo que fueron los otros años, como pueden apreciar, y realmente se vio que hubo un descenso muy significativo de los casos de IRAG en el hospital. Y en especial este descenso fue a expensas de menores de 1 año. En el periodo 2017-2019, el pico de ingresos se registró en la semana entre 20 y 38. En el 2020 y 2021 fueron muy pocos casos y no hubo concentración temporal. Como decíamos, el número total de IRAG y de pacientes en UCI fue menor en los años 20 y 21. En el 88% de los casos no se identificó virus entre las muestras positivas. De los que sí se identificaron fue BRS el que prevaleció en ambos periodos con un 8,8% del total.
A modo de discusión y de conclusiones, entonces pudimos determinar que se constató una reducción significativa de ingresos por infección respiratoria aguda grave al hospital y a los CTI pediátricos también en 2020 y 2021. Las medidas de control implementadas para controlar la pandemia por COVID-19 claramente podrían explicar este descenso, y la vigilancia activa de las infecciones respiratorias agudas graves permite orientar estrategias de abordaje y racionalizar recursos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Nosotros leímos con mucha atención este trabajo y te quería hacer una pregunta. Independientemente de lo que significó las medidas de la pandemia en el 2020, este trabajo corta en junio de 2021. Sí. Entonces, una de las cuestiones que nos parece, por un lado, es llevarlo a enero de 2022 y ver qué pasa. Y la otra cuestión es que si tú pensás que también la disminución de ingresos a CTI es por la unidad CREA, que realmente creo que ha evitado, y eso es algo muy a favor de las políticas que se han tomado en el hospital, que ha evitado el pase a CTI de los niños, ¿no? Sí, muchas gracias, Virginia. Exactamente. Eso ya se había demostrado a través de otras investigaciones cómo impacta el hecho de tener unidades como es la CREA para disminuir el ingreso a CTI. De todos modos, lo que pudimos apreciar fue que la diferencia significativa en el número de ingresos sí lo podemos atribuir a las medidas adoptadas para el control de la pandemia, porque ya en los años anteriores, 2017, 2018, 2019, había medidas como la CREA, y sin embargo los ingresos, digamos, no mostraban en ese periodo un descenso significativo. Ojo, sí lo comparábamos con años anteriores, ¿verdad? Pero fue realmente notorio, como a todos nos pasó. El año pasado no había, los CTI realmente pediátricos no estuvieron ocupados como habitualmente estamos acostumbrados a hacerlo. Es muy buena, sí, tu consideración, y por eso hacíamos hincapié. Este análisis comprende hasta el 3 de junio del 2021. Y como todos sabemos, después ya sobre todo a fines de julio y agosto fue que se nos concentró la presencia sobre todo de BRS, o sea que probablemente el análisis extendido sí nos permita visualizar otras cosas, que también es lo que describen otros países, de cómo en la medida en que va bajando a su vez la circulación de un virus aparecen los otros, y eso fue lo que pasó con COVID, ¿verdad? Tuvimos ese pico que señalaba la doctora Rodríguez en el país en marzo, abril, pero luego a partir de junio ya se vio un descenso de COVID y por lo tanto ahí reaparecen los otros virus. Pero básicamente por eso señalamos la importancia de poder registrar y vigilar lo que va pasando. Muchas gracias. Bueno, seguimos entonces con el trabajo Características epidemiológicas y clínicas de los niños con COVID-19 asistidos en un prestador de salud de Uruguay. Va a presentarlo el doctor Joaquín Mauvecín. El trabajo tiene como autores a Gustavo Giacchetto, Joaquín Mauvecín, Lorena Pardo, Patricia Barrios, Camila Davesíes, Andrea Martínez y Cristina Mogdassi. Adelante. Gracias, Canopa. Buen día para todos. ¿Se escucha ahí? Bien. Bueno, a modo introductorio, contar que esta es la segunda comunicación de este mismo grupo de trabajo, o sea, el equipo que formamos desde la SEDA de la Clínica Pediátrica C, que trabaja en Médica Uruguaya con formación de residentes y actividades de investigación. En este equipo de trabajo hicimos una primera comunicación en noviembre del 2019, que fue publicada en junio del 2021, cuando teníamos una circulación comunitaria del virus de SARS-CoV-2 en la población menor de 15 años que se encontraba con lo que habitualmente el código de colores tipifica como verde-amarillo, como lo han expuesto otros colegas en trabajos. Posteriormente, bueno, en ese momento habíamos comunicado solo 99 pacientes con 800 test realizados. A febrero del 2021 nos propusimos cerrar para un segundo trabajo descriptivo, que es este que venimos a presentar, cuando nos encontrábamos con el país con una circulación de moderada a alta, con un índice de Harvard mayor a 20, con el país en colores entre naranja y rojo, y ahí fueron notificados con infección por SARS-CoV-2 y COVID-19 a este grupo de trabajo que conformaba el Comité de Contingencia de Médica Uruguaya, 794 pacientes, en un total de test realizados de 5.500.
Bueno, decidimos hacer un corte y observar qué es lo que estaba sucediendo, porque obviamente el número había sido más de 20 veces superior al de la primera tanda del primer semestre de la pandemia. La metodología fue un estudio descriptivo, retrospectivo, de los pacientes notificados al Comité de Contingencia de Médica Uruguaya menores de 15 años, con PCR para SARS-CoV-2 como confirmatorio, ese fue el criterio de inclusión. Y nos propusimos analizar variables cualitativas como la edad, el sexo y las características clínicas. Y también nos pusimos como un segundo objetivo analizar la relación del valor del CT, que más adelante podemos hacer una breve introducción, y la presentación clínica de la enfermedad. En ese momento se estaba hablando y discutiendo mucho sobre la utilidad que tenía este valor, el valor del CT del test de PCR para determinados genes y cuál podía ser su utilidad en la clínica, también pensando en reinfección y en persistencia de la infección. Bueno, de los 794 pacientes, perdón que no sé dónde están las flechas, presentaron manifestaciones clínicas un 55%. Ahora estamos realizando una tercera serie donde estos porcentajes se mantienen. Los resultados que tenemos son siempre los mismos y similares a los comunicados internacionalmente. No se observaron diferencias significativas en la media, moda y rango de edades de ambos grupos. Teníamos una media de 7 años en el grupo de sintomáticos y de 7 años en asintomáticos. Y la proporción de niños sintomáticos fue mayor en el grupo de niños menores de 5 años. O sea que teníamos pacientes mayoritariamente sintomáticos en la edad escolar y en los adolescentes en los primeros años, que es lo que observamos. Eso básicamente es lo que se muestra en la tabla. Esa diferencia de sintomáticos en los niños, menores de 5 años, creo que dije al revés, porque me confundí con otros resultados, les pido disculpas, es una diferencia que fue estadísticamente significativa. Lo importante es que a la hora de testear niños, muchos niños fueron testeados de forma asintomática por denuncias de brotes en centros educativos, en clubes y por contactos, cuando los niños preescolares fueron testeados mayoritariamente por síntomas respiratorios. Cuando analizamos las manifestaciones clínicas de los niños, que eran 440 los niños sintomáticos, el 32% presentó fiebre combinada con otras sintomatologías, principalmente respiratoria alta. 23% presentó fiebre como único síntoma, por lo que la fiebre estuvo presente en 55% de los pacientes sintomáticos. Una vez más, la fiebre fue tanto aislada como combinada el síntoma que estuvo mayoritariamente presente. En la primera experiencia, cuando habíamos observado por qué testear a los pacientes y cuáles eran los síntomas de sospecha, habíamos tenido resultados similares. 3 pacientes de esa serie de 794 requirieron cuidados moderados. Cuando miramos y analizamos el contacto y cómo había sido la noción de contacto en relación a la exposición del SARS-CoV-2, vimos que un 67,6%, 482 pacientes, presentaron contacto intradomiciliario. Persistía siendo el principal nexo epidemiológico de relevancia para contraer el SARS-CoV-2. Un 5% habían sido en centros educativos y un 5% había sido sin nexo. Es importante de este resultado que había habido un cambio sustancial respecto a la primera comunicación, donde los niños no habíamos tenido ningún caso que fuera primario, o sea, que no tuviera un nexo epidemiológico intrafamiliar. Y en esta segunda serie, con otra circulación comunitaria, un 10% habían sido primarios en sus hogares, un 5% lo habían contraído en centros educativos y un 5% ni siquiera identificaban el nexo epidemiológico. Y esto persistió en aumento en la otra serie que hicimos posteriormente, donde teníamos más pacientes y donde el país estaba con los niveles máximos de circulación comunitaria. Ratificamos este resultado y aumentó aún más los niños sin nexo epidemiológico. Cuando analizamos el valor del CT, que era este objetivo secundario, nos propusimos analizar el valor del CT para el gen RD-RP. El valor del CT es el número al cual se tienen que ciclar para encontrar, amplificar el material genético y dar positivo una prueba. Este número se informa 20, 30, es una variable que es continua y que se informa hasta 40 como positivo según el laboratorio y el punto de corte y según el gen. Nosotros elegimos el gen RD-RP porque fue el que teníamos informado inicialmente con los kits iniciales, teníamos solo informado ese. Posteriormente, a partir de marzo, teníamos informes de los 3 genes y pudimos analizarlo en profundidad. Lo importante del valor del CT en los resultados fue que nos propusimos comparar, si había diferencia entre los pacientes sintomáticos y los pacientes asintomáticos. Y la respuesta que encontramos con bastante poder es que no, que en realidad era lo mismo, el valor del CT no nos servía como una herramienta para predecir
síntomas o no síntomas en los pacientes una vez que teníamos el resultado. Esto podía orientarnos a diseñar trabajos con otra metodología que nos permitiera utilizarlo clínicamente el valor del CT. En conclusiones, la prevalencia y la incidencia de la infección por SARS-CoV-2 en niños acompañó a la de los adultos, a la evolución que mostramos epidemiológica del país. La mayoría cursaron formas leves o asintomáticas y sin complicaciones. En esta serie, el valor del CT no fue una herramienta útil para diferenciar niños sintomáticos y asintomáticos, y el contacto estrecho intradomiciliario con adultos fue la principal fuente de infección. Gracias. Bueno, está muy bueno, Joaquín. A mí me encanta ver cómo pueden hacer investigación en los distintos lugares de trabajo, y eso está genial y hay que seguir estimulándolo para poder conocer cuál es la epidemiología, obviamente, de nuestro país, de nuestros departamentos, pero también en los lugares de trabajo que nosotros estamos. Y además contar con cuáles son las herramientas. Y el trabajo de ustedes tiene ese plus del objetivo secundario que vos decís, bueno, no nos dio, pero eso es muy importante, porque en realidad demuestra que para los niños el valor del CT no es un elemento, no es una herramienta y no es un valor predictivo tampoco. Así que felicitarlos y que sigan ampliando los números. Gracias. Gracias. Seguimos con vacunación con difteria, tétano y pertusis celular en embarazadas, cobertura, conocimientos y actitudes en madres de recién nacidos de un hospital de referencia, año 2019. Lo presenta la doctora Eliana Chevi y como autores está la doctora Mónica Pujadas, Natalia Díaz, Marcela Espino, Melisa Ferraro, Sofía Rodríguez y María José Rodríguez. Hola, buenos días. Este trabajo lo realizamos en el 2019 en el marco del curso de metodología científica como la monografía de pregrado. En el periodo de julio-agosto en el Centro Hospitalario Pereira Rosell. La tos convulsa es una enfermedad infectocontagiosa inmunoprevenible endemoepidémica con mayor morbimortalidad en recién nacidos y lactantes menores de 6 meses. Es por esto que se desarrollaron distintas estrategias como prevención en este grupo etario, siendo la vacunación contra la tos convulsa en embarazadas la estrategia con mayor efectividad. Sin embargo, en Uruguay la adherencia fue menor a la esperada. Por esto realizamos este trabajo con los objetivos el objetivo del trabajo fue describir la vacunación durante el embarazo y conocer las actitudes y los conocimientos acerca de la vacuna en las madres de recién nacidos internadas en el servicio de neonatología. Fue un estudio observacional transversal descriptivo mediante encuestas con un formulario precodificado. La población objetivo fueron las puérperas internadas en la sala de maternidad madre-hijo en el periodo julio-agosto 2019. Las variables que utilizamos fueron como variable outcome la adherencia a la vacuna de PAT y usamos los conocimientos sobre la vacuna, la gestacional a la edad que se administró, la vacunación en gestas previas, motivos para la vacunación, quién la recomendó y causas de no adherencias. Hicimos el análisis de los datos en base a distribución de frecuencias, medida de resumen y pruebas de significancia estadística mediante chi cuadrado, utilizando un chi cuadrado corregido y valor p corregido, mediante el software EpiInfo y previamente fue aprobado por el Comité de Ética. En cuanto a los resultados, obtuvimos una muestra de 334 mujeres. Como vemos en la primera gráfica, un 55,4% se vacunó, lo que equivale a 185 mujeres, y un 44% no. Un 0,6% desconoce. En la segunda gráfica lo que evaluamos fueron los motivos de no adherencia a la vacuna, siendo que un 50% no se vacunó por desconocer la existencia de la misma. Un 9,5% no se vacunó porque no quiso, porque fue el único porcentaje. Después, en la tercera gráfica, agarramos a las madres que no se vacunaron, menos a ellas que no se vacunaron porque decidieron activamente no vacunarse, y les explicamos los beneficios y la seguridad de la vacuna y les preguntamos si se hubieran vacunado. El 94% dijo que sí. Después lo que tenemos en la tabla son las distintas variables que utilizamos, que son la edad, el nivel de instrucción, la procedencia, gestas previas y vacunación en gestas previas.
siendo las variables con estadísticamente significativas en cuanto a la adherencia a la vacunación, el nivel de instrucción, la edad y la vacunación en gestas previas. En cuanto a las conclusiones, concluimos que la cobertura en la vacuna de PAT fue baja en la población estudiada, un 55,4%, lo que está en relación con los datos aportados con el Ministerio en el 2018. En las madres con mayor nivel de instrucción, mayor edad, que consideramos como punto de corte mayor a 20 años, y que habían recibido las vacunas en gestaciones anteriores, pudimos ver que había una estadísticamente significativa, había una adherencia, una probabilidad mayor de adherencia a la vacuna. Después, los conocimientos de la situación e identificación de los motivos que influyen en la baja adherencia a la vacunación son datos que nos podrían ayudar a contribuir a la planificación de nuevas estrategias y para mejorar la cobertura, basándonos también en que el 94% de las madres no vacunadas dijeron que hubieran accedido a vacunarse en caso de haber sabido los beneficios de la misma. Muchas gracias. Realmente es un trabajo muy importante porque a veces uno que se está dejando ahora llevar un poco por todo lo que pasa epidemiológicamente con el tema COVID y demás, pero qué importancia tiene la información a la gestante. Y vos resaltás muy bien en este trabajo que la mayor adherencia se daba en las mamás que habían recibido la vacuna en las gestas previas. Yo cuando estábamos analizando el trabajo y decíamos, ¿qué cosa? La principal causa de no adherencia es la falta de indicación. Sí. Entonces, uno de estos saca como positivo, es decir, estamos en un diagnóstico de situación, en qué está pasando, porque después vemos los resultados en los niños o que los recién nacidos que contraen la enfermedad, o mismo los que nos dedicamos a otros aspectos, como la muerte súbita del lactante, la muerte inesperada, que también tenemos un porcentaje de mamás no vacunadas. Entonces, se me ocurre que este trabajo bien interesante está mostrando un verdadero problema de salud que hay que abordar, como vos muy bien decís en tus comentarios, y qué importante sería generar campañas de difusión a la opinión pública para las gestantes de la importancia que tiene la vacunación a punto de partida de los resultados. Así que te felicito y lo presentaste bárbaro. Gracias. Nosotros en una gráfica que no pusimos, en verdad evidenciamos que las parteras fueron las que más recomendaron la vacuna y bueno, en segundo lugar los ginecólogos, pero en primer lugar las parteras. Eso también. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a seguir, vamos a presentar infección por SARS-CoV-2, COVID-19, en niños y adolescentes, características epidemiológicas, clínicas y evolutivas en una población pediátrica en el periodo 13 de marzo del 2020 al 30 de junio de 2021. Presenta la doctora Josefina Montes de Oca y como coautores Maite Agorio, Cecilia Galíndez, Leticia Antelo, Andrea Muslera, Mónica Pujadas, Daniel Iglesias y Verónica Parodi del Hospital Policial Departamento de Pediatría. Adelante. Hola, buenos días. Primero que nada, cabe destacar que ninguno de los autores tiene conflicto de interés. Como todos sabemos, la Organización Mundial de la Salud lo declaró pandemia el 11 de marzo del 2020 y en Uruguay se identificaron los primeros casos a partir de 13 de marzo de ese mismo año. El último informe epidemiológico del Ministerio de Salud Pública muestra que la tasa de infección en pediatría es aproximadamente un 13,4%. Dada esta situación epidemiológica actual, nuestro departamento se encuentra realizando un seguimiento clínico de todos los que cursan o son sospechosos de estar cursando infección por SARS-CoV-2, COVID-19 por medio de controles telefónicos cada 48 o 72 horas, dependiendo de factores clínicos y epidemiológicos. Nuestro objetivo fue describir las características epidemiológicas, clínicas y evolutivas de niños y adolescentes usuarios del hospital policial con diagnóstico de infección para SARS-CoV-2, COVID-19 en el periodo comprendido entre el 13 de marzo del 2020 y el 30 de junio del 2021. Fue un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo donde se incluyeron todos los niños de 0 a 14 años que tenían diagnóstico de infección para SARS-CoV-2, COVID-19 identificados y a los que se estableció el seguimiento en el Departamento de Pediatría.
A quienes se consideraron casos positivos fueron todos los niños y adolescentes que tenían un resultado con una PCR para SARS-CoV-2 COVID-19 o que tenían un nexo epidemiológico conviviente en su domicilio. Las variables fueron sexo, edad, manifestaciones clínicas, lugar de atención, el test para SARS-CoV-2 y la evolución clínica. El análisis estadístico que se estableció fue la base de distribución de frecuencias y las medidas de resumen. Primero destacar que el N de nuestra población fue de 600 pacientes, lo que corresponde a un 4,3% de la población pediátrica del hospital policial. Como la distribución por edad, como ya han dicho antes, hubo un predominio de los escolares y de los adolescentes, correspondiéndose entre un 42,7 y un 37,7 respectivamente. En cuanto a la presentación clínica, vemos que hubo un predominio de los pacientes sintomáticos, siendo esto 412 pacientes, lo que corresponde a un 68,7%, versus los asintomáticos, que fueron un 30,8%, lo que corresponde a 185 pacientes. En cuanto a la sintomatología, vemos que lo que predomina son la rinorrea, la tos y la fiebre, seguido de síntomas inespecíficos. En cuanto a la evolución clínica de nuestros pacientes, tenemos que 598 pacientes de los nuestros cursaron la enfermedad de forma leve, ambulatoria, y tuvimos 2 pacientes que ingresaron al centro, uno que requirió cuidados moderados y otros cuidados intensivos. Cabe destacar que estos pacientes tenían patologías previas que los llevaron a tener que ingresar. En cuanto a la distribución según hisopados nasofaringios, tenemos que del total de nuestra población, 535 pacientes, un 89,2 pacientes se realizaron el hisopado para SARS-CoV-2 COVID-19 y que 59 de estos no se realizaron el COVID, ya sea porque los padres no querían realizarlo, pero se tomaron como positivo dado que los padres o algún conviviente eran positivos. En cuanto a la distribución según contacto, tenemos que 460 pacientes, un 76,7% tenían el nexo intradomiciliario, un 76 pacientes, un 12,7% el contacto fue extradomiciliario y 64 pacientes desconocían el contacto que habían tenido. En cuanto a la distribución de casos según el mes, vemos una tendencia al aumento a partir de marzo del 2021 hasta mayo del 2021, quedando con una meseta a partir de mayo-junio, algo que coincide con la epidemiología de nuestro país. Y como conclusiones, tenemos que los niños, niñas y adolescentes con infección por SARS-CoV-2 COVID-19 constituyeron un bajo porcentaje, siendo un 4,3%, de la población pediátrica del hospital policial en el periodo considerado. Sin embargo, a lo largo del mismo presentó un crecimiento exponencial. Si bien un 68,7% cursó una enfermedad sintomática, casi la totalidad se trató de casos leves y que se trataron en forma ambulatoria, solo 2 pacientes requirieron internación y ninguno falleció. Muchas gracias. Bueno, Josefina, lo mismo, destacar la importancia de la vigilancia epidemiológica. Quizás estaría bueno con todos estos trabajos poder hacer un estudio multicéntrico que tenga un N mayor y ahí poder agrupar a todos estos trabajos que con tanto esfuerzo cada uno hace desde su lugar. Felicitarlos y muchas gracias por la presentación. Gracias a ustedes.